¿Qué tal? ¿Cómo están? Creo que no es necesario reiterar que el salmón a nivel global es una especie amenazada, lo hemos dicho con frecuencia. Tan solo en el periodo de tiempo que transcurre entre el año 1970 y 2000, las capturas a nivel mundial disminuyeron un 80%. Aún quedan países que mantienen poblaciones saludables, como es el caso, por ejemplo, de Noruega o de Islandia. Sin embargo, en otros países, particularmente los del límite sur de distribución del salmón, como Estados Unidos o España, tienen unas poblaciones muy seriamente amenazadas. En general, todos los países en los que vive el salmón, las administraciones apoyadas por los pescadores tienden a fomentar una política de conservar cada vez más ejemplares para que puedan reproducirse, de promover, por ejemplo, la pesca sin muerte. En España, este tipo de medidas han sido tímidas y comienzan sobre todo en el año 2011 a raíz de una campaña desastrosa de capturas que fue la campaña de 2010. Con la reciente llegada al gobierno de Asturias del partido político que preside Francisco Álvarez Cascos, que como todo el mundo sabe es un gran aficionado a la pesca del salmón, estas medidas, las normas para pescar en el año 2012, se han extremado y parece que van un poco en sentido contrario a la tendencia general en el mundo. Se tienden a pescar más días, aumenta la presión de pesca, aumenta el cupo de capturas, lo cual ha levantado una gran polémica en el sector de pescadores, de conservacionistas y de científicos, y hoy lo vamos a tratar aquí en el Veda Abierta, en el Galgos Opodencos. Bien, nuestro deseo hubiera sido que el propio Francisco Álvarez Cascos hubiera estado hoy presente aquí y de hecho le hemos invitado tanto por carta como telefónicamente. Imaginamos, parece lógico pensar que bien, la apretada agenda de un presidente del Principado de Asturias pues es lo que le ha impedido estar con nosotros, bueno, incluso hasta contestarnos. Pero creemos una serie de personajes que representan distintos puntos de vista y que son auténticos expertos para darnos a conocer de una manera bastante fiel y representativa la situación actual y cómo piensan distintos sectores de la pesca, de la ciencia en Asturias y en España. Se los voy a presentar a continuación. A mi derecha está Antón Caldevilla. Hola, Antón, ¿cómo estás? Buenas. Antón ya ha estado más veces con nosotros, es el presidente de la Sociedad del Esmerillón del Sella, además creo que durante 17 años, nada menos, lo ha sido. Exactamente. Sí, fundamos la asociación y lleva 20 años, no siendo 3, que bueno, tuvo otro presidente, continuamente estuve yo de presidente. Antón es pescador de toda la vida, es buen pescador, como no podía ser de otro modo, y diremos que el Esmerillón suele respaldar bastante unánimemente las disposiciones del nuevo gobierno asturiano. Sí, efectivamente. Nosotros lo que pedíamos era más libertad de pesca y también restricciones a la hora de dejar salmones, ¿no? Los salmones, todos sabemos que si quedan salmones en los ríos, bueno, pues más opción hay a que desoven y demás, pero no es solo con dejar los salmones, sino que hay que trabajar más durante el invierno, no solo dejar como estos años de atrás todos los salmones sin pescar para que después venga una riada y se lo lleve todo sin que haya, por ejemplo, una repoblación artificial, ¿no? Pues estamos hablando de que habíamos quedado en coger un porcentaje de salmones anuales para la repoblación artificial, lo cual no se cumplió. Entonces, estos años que había salmones... Lo hablaremos ahora que todavía no hemos comenzado el debate. A la derecha de Antón está otro ribereño de pro, en este caso del río Narcea, Ángel Díez de Tejada. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, Juan, muy bien. Aquí un poco apurado con el viaje, pero bien. Ángel ha llegado por los pelos, pero bueno, tanto Ángel como Antón han estado, no es la primera vez que están aquí, y yo creo que Ángel llevas pescando también... Pues sí, pesqué el primer salmón cuando tenía 14, o sea que fíjate. 14 años. Y ha sido cargo directivo de la asociación Las Mestas del Narcea hasta hace muy poquito. Pues sí, he presentado la dimisión en junio del año pasado, porque ya llevaba 17 años, o sea, para hacer 17 años está cansado. O sea, cargan mucho las tintas sobre una persona, tienes que hacer hasta de barrendero y
Has decidido descansar un año sabático al menos. Sí, por lo menos. No, pero yo creo que ya con los años esto se va perdiendo. Hombre, sigo colaborando con ellos. Yo he marchado de buenas maneras con ellos, sin enfado ninguno. Y bueno, colaboro cuando hay que repoblar, pues me llaman por teléfono y yo encantado. O sea, al estar jubilado tengo muchas horas libres, a pesar de que tengo muchos nietos. O sea que... Muy bien, a mi izquierda tenemos un pescador de salmón que pesca en Asturias, que pesca en Noruega, en Islandia, otros países, que no es asturiano, es sevillano, Mauricio Gordillo. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Mauricio es autor de un libro muy conocido que se titula Varadas en el Narcea, conversaciones con Nené, cuyos ingresos fueron a parar a la NAS, la North Atlantic Salmon Foundation, es decir, hacia la conservación del salmón, ¿no es así? Efectivamente, hace ya 3 años, 4 años hacer ahora. Y bueno, fue un proyecto con el que yo personalmente disfruté enormemente, porque el protagonista del libro, que era Nené, un conocidísimo ganchero del Narcea, pues me hizo aprender muchísimas cosas, ¿no? Y además pude comprobar cómo una persona con 83 años, que creo que tenía entonces, puede tener una mentalidad muy conservacionista del salmón, ¿no? Hace poco hemos perdido a Javier Lori, que ha sido el representante de la NASF en España y buen amigo nuestro. Efectivamente, ha sido una pérdida. Javier era una persona, como tú bien dices, un gran amigo, y yo pues me gustaría tributarle un homenaje pues, emocionado, porque nos ha dejado prematuramente y fue él quien inició este proyecto de la NASF en España hace ya algún tiempo, y que bueno, ha tenido que luchar a veces en la más absoluta de las soledades contra o en pro del salmón. Y bueno, yo creo que todos los que somos unos apasionados de este pez y aficionados a su pesca estamos sin duda en deuda con él, ¿no? Yo creo que todos desde aquí le tributamos un homenaje a Javier Lori, que ha sido un buen pescador y un buen amigo. Bien, y a la izquierda tenemos a David Álvarez. ¿Cómo estás, David? Hola, muy bien, encantado de estar aquí. David es doctor en biología, trabaja en la Universidad de Oviedo, es investigador y eres especialista en salmónidos. Sí, bueno, entre otras cosas, hice la tesis doctoral con salmónidos y trabajé bastante con salmónidos y trabajo todavía. Y también con otros grupos, con aves y con anfibios también, sobre todo. Bien, pues antes de entrar en arena vamos a ver un reportaje ilustrativo e introductorio que hemos hecho para esta ocasión. La población mundial de salmón atlántico reduce año tras año su registro de captura a nivel mundial, y es en nuestro país donde se produce a mayor velocidad al hallarse en su límite de distribución meridional. Asociaciones de pescadores y la comunidad científica nacional e internacional vienen denunciando año tras año que el salmón atlántico se encuentra en proceso de declive, potenciado además por el deterioro constante de su hábitat. Con toda esta información, en 2009, la población de salmón asturiana toca fondo y en 2010 se publica una normativa de pesca fluvial que trata de proteger al salmón. Se mantenía la duración de la temporada, pero se incluían 2 periodos de pesca sin muerte. Además, se reducían los cupos y se fijaban nuevas tallas mínimas y máximas para salvaguardar a los mejores reproductores. La llegada de un nuevo gobierno a la presidencia del Principado de Asturias ha supuesto una regresión drástica de las medidas conservacionistas que se habían tomado en pro de las poblaciones salmoneras, y apelando a una cultura ribereña, se publica para la temporada 2012 la que algunos consideran la normativa más permisiva para la pesca del salmón en los últimos años. Así, se han aumentado los días de pesca y el cupo de salmones por pescador y año, además de incorporar nuevos ríos y tramos y eliminar prácticamente la pesca sin muerte y de aumentar los periodos de pesca en los tramos altos. Estos últimos escenarios albergan los frezaderos juveniles y otros alemines de salmónidos.
La propia Administración y otras asociaciones de pescadores locales consideran que la pesca tradicional del salmón, con el apoyo de periódicas repoblaciones, es una actividad que permite la conservación de la especie. Así, sostienen que son los cambios en el hábitat natural de la especie y la sobrepesca comercial los motivos principales de la disminución de las capturas del rey del río. Las controvertidas normas de pesca que ha impuesto el nuevo gobierno asturiano han encontrado airada respuesta por parte de la comunidad científica y numerosos colectivos y sociedades de pescadores nacionales e internacionales que consideran al salmón una especie que se encuentra en una situación de no retorno, que debería ser gestionada teniendo en cuenta su carácter internacional. Asumiendo por parte de los gestores la responsabilidad de considerar a esta especie en peligro de extinción y que fuera sometida a un exhaustivo plan de recuperación que incluye la veda total. ¿Cómo van a influir los cambios recientes en la gestión piscícola del salmón en Asturias? Bien, voy a hacer un brevísimo recordatorio, sobre todo para que nuestros espectadores, nuestros invitados ya las saben, las normas actuales, nuestros espectadores sepan qué diferencia hay entre las normas del año 2012 con, por ejemplo, las del 2011. El cupo, que el año pasado era de 3 salmones por pescador y temporada, se amplía a 2 salmones por pescador y semana en lo libre y 1 por pescador y día en los cotos, lo que totaliza un cupo anual que es imposible saber, pero aproximadamente de 50 salmones por pescador año. El año pasado había 2 días de descanso para los salmones, este año solo hay 1. El año pasado había 3 refugios para el salmón donde no se podía pescar, los antiguos cotos de Cañeras, La Encina y Las Mestas. Este año se han eliminado y se pueden pescar como en cualquier otro coto. El año pasado había 1 mes y medio de pesca con muerte, más otro mes de pesca con muerte, pero solo a mosca, y liberando los salmones mayores de 70 centímetros. Este año se puede pescar con muerte durante toda la temporada, 4 meses y medio, tan solo el último mes a mosca, aunque también con muerte. Y por último, el año pasado existían los llamados cotos parciales, que este año se han eliminado, con lo que en general la presión de pesca pues ha aumentado. Antón, ¿qué te parecen a ti estas normas 2012 para la pesca de salmón con estas novedades? Bueno, viendo el tema de la diferencia es enorme, ¿no? Vemos que, claro, hablando de cupos, vamos, ahí tengo que discrepar totalmente, porque los cupos, eso de decir cupos por pescador, no, los cupos debían de ser de río, no por pescador, porque si yo pesco 3 salmones solamente, somos 6.000 pescadores de salmón, por 3 son 18.000, es imposible de pescar 18.000 salmones. Entonces, vamos, yo eliminaría los cupos por pescador, vamos. Igual me da que sean 2 por semana que 3 al año, porque es que es imposible. Los que no pesque yo los va a pescar otro. O sea, que es que eliminar al mejor pescador para que pesque igual que el malo me parece fatal. Eso, ante todo, estoy en contra del cupo personal. En Cantabria creo que es así, por cupo por ríos. Bueno, es que el cupo por río, los salmones que no se pescan quedan en el río. Pero es que si yo no pesco 6, y porque tengo el cupo de 3, es que los otros 3 los va a pescar otro. O sea, es que el cupo personal, desde luego, a la especie no la beneficia en absoluto, sino que quita a los mejores pescadores de pescar. Punto. Ahí está clarísimo. Entonces, ahí ya, bueno, estoy ya en contra de los 2 por semana. Otra cosa sería de refugios de pesca o los límites como bueno, en la normativa hay más. En el Sella, hablo del Sella, que es hasta ahora el río que, bueno, más salmones viene teniendo, por lo menos los censos así lo dicen, que el salmón, los salmones de la pesca de caña, tenemos 5 de los mejores cotos que este año, a partir del 1 de junio, que muchos no llegan hasta ahí, se va a pescar solo a mosca. Y puedo enumerar los cotos. Es el Tejera, que hasta el 1 de junio es muy raro, que vamos, todos sabemos que los salmones de la zona alta llegan a partir de mediados de mayo. Está Estallos, también otro que se va a pescar solo de mosca,
que sabemos todos que pican el 98% menos los salmones que a cebu, ¿no? Se va a pescar solo a mosca, aunque sea con muerte, pero solo a mosca. Después bajamos a estallos, la tejera, mecedura ponga, estallos, que estamos hablando de muy buenos cotos, bajamos al mejor, casi del mejor coto del Sella, no siendo temprana, que es Cañeras, y después el cotosierra. Esos a partir del 1 de junio no se va a pescar más que de mosca. O sea que son 5 de los mejores cotos que ahí se pueden enumerar. Termina, si puedes, tu valoración. Bueno, dinos, Ángel, tú como ribereño también, ¿qué han supuesto estas novedades 2012? A mí transgredir todo lo que se había logrado primero. O sea, yo siempre fui un luchador de que había que conservar el salmón. Y esta normativa de este año pues está igual que hace 10 años o 15, o sea que prácticamente son 34 salmones que se puede pescar en lo libre, un pescador bueno, como dice Antón. Yo como me conformo con 3, si este año pesco 6 los voy a sacar, porque el año pasado he tenido la suerte de prender un salmón en la columna en el mes de abril de mosca y que pesaría unos 9 kilos. Estuve media hora con él y disfruté como un cosaco y lo solté con todas pero con una alegría tremenda, era un salmón precioso. Y fui a mosca toda la temporada, o sea que yo no voy al río a coger carne, o sea, a coger peces. Me gusta ir al río y voy todos los días que puedo. O sea, no sé, a mí esta normativa me parece que está fatal, de cara al futuro del salmón, o sea, de cara a los que vienen detrás, porque, claro, nosotros ya vamos siendo mayores y dentro de X años, 4, 7, 9, 1, pues ya vamos a dejar de ir al río. O sea, nos importa un pepino que se pesquen o no se pesquen. Pero claro, vienen otras generaciones y hay que darles un aliciente, porque claro, una generación que venga nueva, si no hay peces no va a ir al río. O sea, se extinguirá como se extingue la caza. O sea, tú vas a caza y ningún joven quiere coger una escopeta, ni un rifle, ni nada. O sea, es un problema. Y yo creo que la pesca, como no haya pesca, va a ser el mismo problema. A mi modo, ¿eh? Sin duda, Mauricio, tú que has pescado en otros países distintos y sabes cómo la actitud de los pescadores de otros países hacia el salmón, ¿qué supone esta normativa? ¿Qué podría suponer, a lo mejor, si la valorasen pescadores de otros países? Yo particularmente pienso que la normativa es sencillamente injustificable, desde cualquier punto de vista. Y aquí hay personas que nos pueden hablar ahora de ello, como es David, ¿no? Desde el punto de vista de la ecología de las poblaciones. Esto fuera de España probablemente habría que contárselo varias veces para que, bueno, pensaran que no estabas gastando una broma. Quiero decir, se habían tomado en los últimos años medidas que eran ciertamente tímidas y que llegaban con mucho retraso, pero yo creo que incidían en la dirección correcta en la que tenía que ir la gestión de la pesca del salmón en Asturias, que es sencillamente la conservación de la especie. Es decir, no se puede volver a matar un salmón en Asturias, yo diría que nunca más, con el estado actual de las poblaciones, siendo la población española el límite de distribución meridional en Europa y enfrentándonos como nos enfrentamos ahora a una tasa de supervivencia marina muy baja del salmón. El salmón es un recurso internacional que pasa buena parte del ciclo vital fuera del río donde nace y hay que gestionarlo pues como tal. Nosotros, la NAS viene defendiendo que la abundancia es decir, es el objetivo que tiene que guiar a cualquier gestor hoy día de una población de salmón salvaje, y con la normativa actual, desde luego, nada más lejos que la abundancia, porque es que no lo digo yo, lo dicen la comunidad científica en la última reunión que han tenido en Francia este año, en La Rochelle. Una de las conclusiones que han sacado era que las poblaciones meridionales de Europa están en serio peligro de extinción. Ellos han indicado que en el año 2040, yo creo que son incluso optimistas si seguimos por este camino, ¿no? El 2040 sería ya el colapso total, ¿no? Total. David, el colectivo científico ha reaccionado y me ha sorprendido. Bueno, pienso que al menos estas medidas han dado lugar a algo positivo, que es debate. Siempre es bueno, yo creo que haya debate en cualquier caso, ¿no? Que haya debate. Y sin duda lo ha habido en esta ocasión y el colectivo científico se ha implicado bastante. ¿Qué pensáis desde el colectivo científico? ¿Cuál es la población de salmón en Asturias, en España? ¿Y cómo puede afectar
estas Bueno, medidas? a ver, yo te digo, yo si a mí me encargaran de hacer una ley para asegurar la extinción del salmón, no la podía haber hecho mejor. O sea, plantearse a estas alturas, como se está diciendo en esta mesa, como plantea la ley de ahora, con una especie que, recordemos, en los años 70 en Asturias se pescaron cerca de 7.000 salmones y hace 2 años se pescaron 250. Una especie que en la península ibérica criaba en 43 ríos, en 43 cuencas más bien, a principios del siglo XX, y que ahora está en 4, que malvive en 4. Pensar todavía que esta especie se puede pescar es demencial. O sea, esta especie, cualquier otra especie animal o botánica, en la situación del salmón, estaría declarada en peligro de extinción hace años. O sea, nadie se plantearía ahora cazar osos, con el número que hay, y yo me atrevería a decir casi que la situación del salmón en la península ibérica es peor que la del oso pardo. No solo eso, es que tal como dices, en toda Europa, en toda el área de distribución del salmón atlántico, estamos hablando de una reducción de un 80% en la mayoría de los países, salvo en donde se concentra el 90% de la población, que es en 4 países, Noruega, Irlanda, Escocia e Islandia. En el resto ya se extinguió en la mitad de los países, y en los otros está en una situación crítica. Y nosotros, o sea, la comunidad internacional, o sea, yo he trabajado en un proyecto internacional sobre salmónidos y me han escrito cartas investigadores de Escocia, investigadores que las tengo aquí, por si las quieren leer luego, investigadores de Escocia, investigadores de Canadá, diciéndonos que, ojo, que es que el salmón no es nuestro, el salmón ibérico está en el límite de distribución de la especie, la pérdida sería irreparable. Y esta gente está apoyando directamente la veda absoluta y la declaración en peligro de extinción de la especie. O sea, plantear a estas alturas que si un pescador va a pescar más salmones o menos, que si quiero poner un cupo, que si hay un coto, otro coto, es impensable. O sea, simplemente declarar, como se está diciendo, que el salmón es un recurso. El salmón no es un recurso. El salmón es una especie en peligro de extinción. El salmón no es propiedad de los pescadores. El salmón es propiedad de todos. Es un legado que yo quisiera que viera mi hijo. Yo a mi hijo no le voy a poder enseñar salmones dentro de 10 años. Estamos hablando de 2040, es absurdo. Con esta ley, en el año 2010 no va a quedar un salmón. Vamos, matemático. O se da marcha 2010, atrás. 2020. 10 años. No o sea, evidentemente, ya casi en 2010, con 250 salmones, podemos decir que no hay salmones aquí. Hubo muy pocos en el 2010. O sea, es que solo hace falta, pues gráficamente se ve. Este es el gráfico, no se le podrá ver la cámara. Esta es la quieto un ratito. La distribución de capturas de salmón en la península ibérica. O sea, es inaudito que partiendo de 6.496 salmones se ha llegado a 250 y estamos hablando aquí de pescar más que nunca. O sea, es un insulto a la inteligencia esta ley, así de claro. Ya, claro, por supuesto, a toda la comunidad científica, que en masa no hay ni una persona que esté diciendo que esta ley... Bueno, es que incluso yo, si fuera pescador, o sea, plantearme como pescador, que yo me supongo que si soy pescador lo que querría sería seguir pescando, o sea, una ley así va a impedir que yo pueda seguir pescando en 6 años. O sea, como pescador, si yo fuera pescador, es que, bueno, de hecho, la prueba es que la mayoría de las asociaciones de pescadores de Asturias, salvo un par de ellas, están en contra. O sea, ¿qué más se puede decir? Podéis interrumpiros cuando termine uno, hablar otro, sin necesidad de que os dé yo la palabra. Yo le querría preguntar, Antón, lo que acabas de comentar, ¿hasta qué punto esta normativa responde a demandas de pescadores ribereños de toda Asturias o de solo unos cuantos? Porque lo poco que he sabido en el Consejo de Vedas, que tú estarías, me imagino, Antón, pues por ejemplo la Asociación Astur de Pesca sí que era partidaria de que siguiera habiendo un cupo de 3 o de establecer un periodo sin muerte. Las Mestas creo que también propuso que se pescara mosca solo durante cierta... O sea, que no sé hasta qué punto responde a demandas de todos los ribereños o solo de un sector, ¿sabes? Vamos a ver, y el Esmerillón propuso, encabeza el primero, que nadie abría la boca sobre ese tema, el que los jueves no se pescase, porque el borrador se pescaba todos los días. 7 días, ¿no? Sí. Nosotros pedimos, por lo menos, que el jueves, desde luego, que no se pescara, y lo tuvimos que mandar después por escrito. Lo cual nos apoyaron algunos, no todos. Es que una cosa es lo que se habla y otra allí, y otra lo que se opina en el tema, ¿no? Buenos que lo cuentes. Entonces, el caso es ir allí y decir, oiga, no, nosotros queremos que se pesque de mosca, porque pican el 98% menos de los salmones, en los buenos cotos y durante una época del año que para que queden los salmones. O incluso, pues Ñoña no se va a pescar, Cañu, pues en toda la zona hay 2 zonas de pesca que van a ser más o menos protegidas, que ya estaban primero. El Esmerillón pidió hace años los refugios de salmones,
donde paren bien los salmones en 2 o 3 o 4 sitios, que queden 100, 200 salmones, que no se toquen, pero no queremos que se pesque sin muerte tampoco, que no se toquen. Y eso nadie lo dice, nada más que dicen cuando queremos pescar. Y lo que dice David, pues no estoy muy de acuerdo, él es científico y sabrá lo que sea, pero lo que no se puede sacar es una deducción por la pesca, porque en el 2009 los pescadores pedimos todos que no se pescara, que se cerrara la temporada. Los pescadores, todos. La administración, que estaba anterior, no quiso. Pedimos que no se pescase, que se cerrara la temporada, porque es que no había salmones. Es que no es que se cierre, Antonio, no es que se cierre la temporada, es que no se puede pescar más. Vamos a ver. Esta especie se ha extinguido en el 90% de los ríos. En el 2010, estamos hablando de 2009, en el 2010 fue uno de los años que más salmones subieron al Sella. Estoy hablando siempre del Sella, que yo no... ¿Tú te acuerdas del gráfico anterior? El salmón es una especie anónoma que migra, por supuesto. Pon el del 2010. No tenía aquí. Sube al del 2010. No te hace falta eso. Pero no me busques... David, no me busques en el 2010. No me busques en el 2010 la pesca, porque no nos dejaron pescar. A ver, perdona. O sea, es que si no te dejas pescar no puede haber captura. No, perdón. O sea, perdona. Claro. El salmón, por alusiones... O sea, el salmón, como se puede ver en el gráfico, no sigue una tendencia lineal. Tiene picos de subida y de bajada debido a que al ser una especie que migra al mar puede tener unas oscilaciones poblacionales. ¿Qué pasa? Que normalmente lo que pasa en las asociaciones de pescadores es que tras un año catastrófico saltan las alarmas. Al siguiente año entran peces y todo es maravilloso, ya se recupera la especie. No, señor, la tendencia anual no vale. Lo que vale es una tendencia poblacional de 100 años de descenso de las capturas de salmón. Y eso me indica que con 250 peces, aunque sean 1000 peces comparado con lo que se sacaba hace 100 años, no es nada. No es nada. Esa especie tiene que estar declarada en peligro de extinción. Se ha extinguido de 43 cuencas, de 29 ya no existe el salmón, ya no desova. ¿Cómo podemos estar pensando en seguir pescando un bicho que ya está cadáver prácticamente? Yo ahí discrepo porque sí se puede seguir pescando. Lo que no se puede es seguir sacrificando salmones. Vamos, y es que ahora... Si se mira a los países del rango de distribución del salmón, puedo hablar de Islandia, Canadá incluso... ¿Cómo están las poblaciones de Islandia? ¿Cómo están las poblaciones de Islandia? Pues mira, las poblaciones de Islandia en la década de finales de los 90 a finales de los 2000 se han triplicado. Por eso te digo... 80.000 capturas... O sea, si hay 80.000 capturas podemos plantearnos una pesca pero sin muerte. Si hay 250... ¿por qué se han triplicado? Porque se dejó de matar peces. Claro. ¿Vale? ¿Por qué se han triplicado? Porque en Escocia en el año 2010 ha habido 100.000 capturas, de las cuales el 70% se han liberado, claro, y el 86% eran salmones de primavera. Pero por eso te lo digo. Es que, y ha habido un incremento del 31% respecto a las últimas. Estamos hablando de poblaciones lo que hay que hacer es pescar sanas de una manera sostenible. Sí, yo no, estoy completamente hay que gestionar el río con una visión conservacionista, que no pasa por prohibir, pasa por regular. Yo entiendo que se pueda pescar la actividad y que puedas regular la actividad si la población de salmones es saludable o al menos... Pero es que estamos hablando de una población cadáver. O sea, ahora, plantearse, eliminar, molestar a los salmones es demencial. Y más aún que saldrá luego el tema de las repoblaciones, del que ya hablaremos, porque es el típico ejemplo. Y traje un dossier que, como te decía antes, o sea, a mí una cosa de este debate que me sorprende y que no dijiste, o sea, dijiste que no había venido el presidente del Principado, pero yo echo de menos un representante de la Administración. O sea, aquí hay 3 pescadores con distintas posturas, un científico, pero no hay un viceconsejero, no hay alguna persona responsable que pueda decir simplemente que para que todos nos enteremos a qué se basa. ¿Esto qué fue? ¿Un motivo electoralista? ¿Un motivo realmente madurado y pensando que la especie? Yo quiero suponer que un gestor que gestiona un recurso, llamamos entre comillas recurso, lo que pretenderá es salvaguardar ese recurso. A mí me gustaría hacer esas preguntas. ¿En qué pensó usted cuando hizo estas medidas? ¿Piensa realmente que eso? Porque yo tengo aquí un dossier con más de 100 trabajos científicos que dicen que esto no se puede seguir así, ni con la política de repoblaciones, ni con la política de capturas. Y yo no tengo a quién dirigirme para preguntar. Estuvimos con responsables del Principado en contacto con el asistente del presidente hasta 2 días antes del programa, pero nos decía que no podía hablar con él, que no se lo podía decir. Se lo habíamos dicho previamente, un mes antes por carta, se lo habíamos solicitado y demás, y confiábamos que nos diera respuesta, pues bien en su lugar alguien. Eso. Pero como no nos respondían, esto había que cerrarlo, hay billetes de avión que sacar, hay horarios que cumplir, hay 2 días antes ya decidimos. Por eso no han venido nadie de la administración. ¿No le resultará sorprendente a la audiencia que si estamos discutiendo una ley aprobada este año
los promotores de esa ley no estén aquí para que podamos hablar con ellos y preguntarles, porque aquí podemos hablar de pesca entre pescadores, no pescadores, conservacionistas, pero yo quisiera hablar con un legislador qué motivó esta ley. Y no podemos hablar de opinión. A mí lo que me está sorprendiendo por lo que cuenta Antón es que el borrador inicial era mucho más duro, no era demandado por nadie, porque hasta el Esmerillón lo ha suavizado, o sea, habéis puesto normas más conservacionistas. Bueno, es que o sea, que el borrador inicial un día sin pescar era conservacionista. Un día sin pescar es un conservacionista. El borrador decía ninguno. Yo creo, David, que aquí estamos tirando, arrimando el asco a la sardina de cada uno. Yo no tengo ningún asco, no pesco, ni tengo ninguna. Te voy a decir sardina. una cosa, además lo digo claramente, y claro, yo no puedo debatir científicamente nada porque no soy científico, pero soy pescador de 52 años pescando. Y sé las poblaciones que subieron, las que se pescaron y tal. Ahora mismo, el año pasado, el año pasado y el anterior, el 10 y el 11, ¿tenéis datos de los salmones que subieron a los ríos? Sí, los tengo. ¿De los que subieron o los captures? No, los tengo. ¿De los que subieron? ¿No hicisteis el censo vosotros el año Hicimos pasado? un censo. ¿Cuántos ejemplares salieron en el censo? En el censo, en el Sella, 1.490 salmones. ¿Y 1.490 salmones? ¿Te parece normal que con 1.490 salmones en un censo estamos hablando de pescar 500? Que con 30 parejas hubo científicos que dijeron que eran suficientes. Yo creo que no. Pero vamos al caso. Estamos hablando de salmones entrados, no salmones de captura. Captura, cuando no dejas pescar no hay captura. El año anterior esos salmones subieron más de 1.000 después de cerrar la temporada, porque tú sabes el problema que tenemos de navegación, y eso nunca lo habláis. El problema de navegación es grandísimo, ¿no? Entonces el problema, cuando hay estiaje de agua, los salmones no suben en el Sella, pero están en riba de Sella. Y en septiembre, cuando la primera venida de agua o primer lluvia de otoño, suben muchísimos salmones y esos están sin contabilizar. Se llenaron los ríos, de salmones. No se pescaron, muy bien. Pero claro, vienen, ¿sabes?, inclemencias meteorológicas que cambian los cauces de los ríos, a lo mejor con el desove. Y sin embargo, como tampoco estáis a favor de la repoblación, a lo mejor volvemos otra vez a lo mismo. Pero este año hubo salmones, para repoblar, para desovar, e incluso para pescar, y estoy en contra total de que digáis de que no se puede matar un salmón, cuando estos salmones que vinieron el 10, no el 9, así como digo que el 9 no hubo nada, 9, el momento los que se censaron en el 2010 era la temporada 2009, o sea... Sí. Claro, pero los salmones tienen 3, 4, 5 años. Ya. Vamos a hablar claro, los salmones que se vinieron este año pasado, que fue un año bastante decente, normal, si se llega a pescar normal, se habían pescado 1.000 salmones. ¿Llamas decente a 1.000 salmones cuando estamos hablando que hace 7.000? Hablo del Sella, en lo de Asturias, yo en los otros ríos ya soy mayor y no me dedico a pasear a ver lo que hay, cada uno hay su asociación que mire por el río que tiene ahí. Es que el salmón no es del río, el salmón es de todos, claro, pero es de los ríos, no cambian, porque después te diré, cuando hables de repoblación, también te voy a poner un ejemplo muy grande, a ver cómo me lo explicáis, porque yo no lo entiendo. Yo lo que sepa te lo voy a explicar si puedo. Te digo una cosa, este año hubo mucho salmón, bastante, una campaña muy normal, de verano no se pescaron porque se soltaban todos los grandes, los pequeños, vinieron algo peso, pero al final vino bastante salmón pequeño también, y hubo bastantes salmones. Hay que darse cuenta de una cosa, el salmón del 2010, ya hablo que el 9 fue nulo, que fue cuando la alarma se produjo, el salmón de 2010, y siempre hablo del Sella, y 2011, que hubo salmones bastantes, no se pueden censar por los captures porque no se dejaron capturar. Vamos al caso. Y otra cosa, esos salmones que hubo, pozos de 250 salmones, no me diréis los científicos que con un pozo 2, 3, 5, 7, con 200 y pico salmones, en un pozo que casi no cogía, no había salmones, porque eso, los pescadores de la ribera no creen ninguno, por muchos vueltas que peguen. Son de hace 4 o 5 años, 4 o 5, ¿sabéis? Que pueden ser hasta 6 de vida, ¿no? Era cuando se pescaba, nada más que se le dejaban los jueves y los cupos eran de 8 y se pescaba todos los días y casi no había parciales y no había nada. O sea, que vienen derivados de unos días de pesca bastante masivos en pesca, incluso más de lo que se debía de pescar, de acuerdo, pero esos salmones que vinieron el año pasado y este año al Sella son derivados de esos captures. O sea, que la pesca a caña, siempre legal, hablo la pesca legal de que pique el salmón, hay que dejar tramos de mosca, hay que tal, nunca afectó al tema. Hay otros factores muy graves
¿no? Yo puedo decir, hombre, el salmón que se mata no desova, claro, pero también la perdiz que se mata no pone huevos, eso está claro, ¿no? Entonces, si vamos a estar con la pesca ya que nos muerde la cola, yo sigo defendiendo de que la pesca a caña no es precisamente la que termina. Esos ríos que a lo mejor hablabais de que no suben los salmones, que están desapareciendo, hay que mirar a ver la polución que tiene y sacar y analizar y mirar qué es lo que estamos haciendo nosotros. Perdóname, Antón, preguntaría, Ángel, si no crees también que la presión de pesca, ahora se pesca mucho menos salmones, y yo creo que la presión de pesca de hoy es infinitamente superior a la que había hace 30 o 40 años. Todo el mundo tiene su coche, accede a todos los sitios, hay mucha gente con dinero, medios, cañas mejores, es que más largas. ahora mismo vas a cualquier pozo a pescar con el coche, o sea, te apeas, llevas el bocadillo, llevas una nevera, llevan nevera para tener la bebida fresca, y se van y pescan media hora. Yo creo que esa gente no es muy pescadora. Yo creo que esa gente que se conforma con ir a un río, levantarse a las 7 de la mañana, o sea, estar a las 7 de la mañana en el río para sortear, y a lo mejor hay 20 o 25, y para pescar media hora se pasan el día entero allí. Yo creo que van en par de tertulia, yo creo que no son pescadores. Luego están mirando las entradas, saben si aquí hay uno, si aquí hay 3, si hay uno de 8 kilos, pero es que se sabe, antes no había tanta vigilancia y tanta presión. Que en pleno siglo XXI siga ocurriendo eso. Ya. A mí me yo no he ido, este año no te puedo decir. Siempre hubo presión, siempre hubo. Fui pescador profesional. Pero evidentemente las poblaciones no eran las mismas antes que ahora. Y hoy, la cultura ribereña, a mí me parece que es un argumento que habría que ponerlo en cuarentena, porque hoy cualquiera puede ser ribereño. Se llaman ribereños porque nacimos en la ribera, tampoco. Es que yo soy partidario de que el río se le otorgue el nivel de protección que le corresponde. El río debe estar acotado en su totalidad. Es decir, las zonas libres se tienen que suprimir y se tiene que pescar y no volver a matar un salmón. Con el actual estado de las poblaciones, no hay otra alternativa. Hay que mirar lo que se está haciendo en países donde tienes poblaciones saludables, intentar seguir esa línea. Si no, aquí estamos abocados a que el salmón, yo no voy a poder dar una opinión fundamentada porque no soy científico, pero está claro que el actual sistema va a acabar con las poblaciones de salmón. Y con esta nueva normativa, evidentemente, en un periodo mucho más corto de tiempo, si esperemos que no. Se consolida en el futuro. Mi opinión es que gracias a que los salmones entran mucho más tarde en los ríos, o sea... Sí, antiguamente yo pescaba son más pequeños posiblemente, pero entran más tarde. Pero es que yo empecé a pescar y en febrero se pescaban salmones ya. Ahora se abre el primer domingo, o sea, el tercer domingo de marzo la veda, o sea, se levanta la veda y lo más seguro es que no salga ningún salmón, a pesar de que está el río seco, que puedes pescar en todos los sitios porque está igual que en agosto, en Narcea concretamente, peor que en agosto, tiene menos agua que en agosto. ¿Qué pasa? Que los salmones entran de julio para arriba y claro, esos ya no tienen el machete cubano encima, porque ya no se pesca. Ese tiene el machete cubano de fusil. Ya. O sea, de las aletas, de nadar y de tal, y la toallita que se van a bañar y que van matrimonios, pero es que pesca todo el mundo. O sea, y es los furtivean, tú piensas. Sí, claro que furtivean, pero vamos, eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Vamos, que no es que sea una mortandad grandísima tampoco, porque nos matan las cañas, que somos muchos más, y lo puedes hacer a ojos vistas, ¿no? Pero bueno, esa es la suerte que vamos teniendo nosotros para que haya desove. Porque si entraran los salmones como antiguamente, y se pudiera, o sea, esos salmones que entran en julio, agosto, entrasen en abril, no queda un salmón para desovar. Una cosa mi opinión. Pescados, pescados muy interesante legales, de persona que lleva pescados legal, más de medio siglo. Oye, es que vos pican mucho los salmones. ¿Yo qué os voy a hacer? No, yo pican, no. Yo te digo una cosa pesadas, ¿no? O sea, es que sabes, porque en el Narcea, desde luego, a lo mejor en el Narcea pican mejor que en el Sella los salmones, sobre todo a mosca y tal. Yo soy un... A mosca, si no se les molestan, pican bien en todos lados. No, lo que no tienen que estar es hostigados desde que entran en el río. Un agua, una altura, un tiro, una forma para pescar a mosca. En el Sella hay pozos que eso no... Es tontería hinchar la mosca porque no pescas nada. No la zona alta, hablo de estos cotos buenos de la zona alta y tal. En el Arcea, pues mira, tiene otra forma de río que el de mosca. La verdad es que da gusto ir a pescar de mosca en el Arcea. Sí. Eso lo sabemos todos, que es el río clave para ir a pescar de mosca. Pero en el Sella, el pescar solo de mosca, pues
pues y a muerte no pasaría absolutamente nada, y lo digo claramente a científicos y a lo que sea, porque yo estoy viendo que los años que más presión hubo de pesca, los salmones retornaron. O sea, hubo un año... Eso es absurdo. Eso es absurdo. O sea, lo que no se puede decir es que, o sea, como te oí yo alguna vez en el periódico, que no hay ningún estudio científico que diga que cuantos más salmones en el río quedan, más salmones vuelven. Hay muchos, muchísimos. No se puede hablar así. Hay muchos y los tenemos aquí y los podemos leer. O sea, es de pura lógica que cuanto más reproductores queden en el río, más reproducción va a haber. Eso es el 2 más 2. Y luego, una cosa que no se matizó aquí, cuando hablamos de las gráficas de captura, como esta que os enseñé, hay que tener en cuenta una cosa que no se está teniendo en cuenta, es que el esfuerzo. Cuando se pescaron 7.000 salmones, ¿cuántos permisos de pesca de salmón había? Cuando se pescaron 250, ¿cuántos había? ¿Sabes cuántos? Más el que 328% más. Claro. Eso es lo que... O sea, en el 70 había 5.000 permisos de pesca, datos de la consejería, y estos no son míos, y en el 2010 había 40.000. O sea, 5.000, 40.000. ¿Eso qué implica? Si traducimos en unidades de esfuerzo, con el mismo esfuerzo que se pescó en el año 70, no habrían salido 250, habrían salido 10. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. No, o sea, que ahora estemos aquí como estamos, que veo que yo como no soy pescador aquí, la conversación está derivando a que si yo pesco a mosca en el coto de no sé qué, estamos hablando, y lo quiero reiterar, de una especie en peligro de extinción. Y Antón, tú me estabas diciendo antes que tenías hijos, tus hijos o tus sobrinos o tus nietos no van a pescar salmón, porque no va a haber salmón. Pero no solo no van a pescar salmón, sino que yo que no pesco no voy a poder disfrutar de ver un salmón. Que yo, sin ser pescador, tengo el mismo derecho que tú a pescarlos que yo a verlos. O sea, no es un lujo, no es un recurso, es una especie en peligro de extinción. Y esta ley, y lo vuelvo a reiterar, va a acabar con el salmón más pronto que tarde. Y estamos a tiempo de intentar evitarlo. Me gustaría que hubiera alguien de la consejería, pero yo es que, de verdad, es que me parece sorprendente. Nadie estaría hablando ahora si para cazar osos es mejor una ballesta que un fusil, que una escopeta a perdigones. O sea, te meten preso. Estamos hablando de una especie que se está extinguiendo. Y estamos hablando de si es mejor con pesca, con anzuelo, con no sé qué. Cuando esté bien ya hablaremos de las modalidades de pesca. Ahora el salmón en Asturias no se podría pescar. Yo de cualquier manera pienso, fíjate, si no, a ver qué opina Mauricio, en otros países los auténticos artífices de que el salmón haya remontado son los pescadores. Y es que somos los mayores interesados, los mayores. Entonces, es lógico. Dentro de pautas muy conservacionistas, y claro, son poblaciones, como dices tú, sanas, que no tienen que ver con las de España, pero son por ellos por los que ha subido para arriba. En Canadá y América, por ejemplo, la Atlantic Salmon Foundation trabaja muchísimo, da dinero a los científicos para que hagan trabajo, y bueno, van mal porque también les va para abajo a la población, pero por lo menos tienen mucho dinero las asociaciones de pescadores. Yo creo que si se salva el salmón será por los pescadores, pienso yo. Sin duda. Que nos cuente Mauricio a ver qué piensa. No, sin duda, porque yo puedo hablar concretamente del caso de la NAS. La NAS, que ha invertido cantidades ingentes de dinero en la recuperación del salmón, como bien sabes, ha comprado el 85% de las redes mundiales. Los principales... las redes que pescan en alta mar, para que sepan nuestros espectadores, salmones, para que no tengan ya esos derechos de pesca. Exactamente, el 85%, y entre sus objetivos está cubrir el 100% en los próximos 3-4 años. Los principales personas que apoyan la NAF son pescadores, y indudablemente la filosofía de pesca en otros países está a años luz. Yo creo que es una cuestión importante. Aquí hay una cuestión cultural, dicho así, en una acepción no peyorativa, que tenemos que cambiar radicalmente. Es decir, no podemos seguir pensando que este recurso se puede seguir pescando como hace 50 años. En cualquier país del mundo no hay presión de pesca, puedes estar pescando en un tramo de río de 15 kilómetros perfectamente 10 cañas, solo a mosca y devolviendo los salmones, y con una población evidentemente muy dispersa que hace, y con un sistema evidentemente privado de la gestión de las aguas que difiere enormemente. Pero en países como Canadá, donde tú sabes que hay un alto porcentaje de aguas que son de libre acceso, la mentalidad es totalmente opuesta. Se ha publicado recientemente, y es un dato interesante, un informe por una consultora norteamericana donde evalúa el impacto de la pesca recreativa en Canadá, y lo evalúa nada más y nada menos que en 255 millones de euros, de los cuales los pescadores aportan 130 millones y se generan alrededor de unos 4.000 empleos al año. Y hay un dato muy curioso.
que entre las personas y lo digo esto al hilo de este cambio que creo que debe haber de mentalidad, un cambio cultural, ¿no? En España, principalmente por los pescadores. Y una parte importante, concretamente el 80% de esos encuestados que no son pescadores, estarían dispuestos, cuesta creerlo, dicho aquí en España, a asumir una pequeña subida en sus impuestos y que fuera destinada a la conservación del salmón. Eso, evidentemente, aquí nos falta. Si el debate de hoy lo estamos centrando en que si puedo matar 3, puedo matar 5, puedo dejar de pescar un día o puedo dejar de pescar 2, en la situación actual que están las poblaciones españolas, yo creo que todavía estamos muy lejos de iniciar un camino que nos lleve a poder conservarlas, como se ha dicho aquí, para el futuro. Y creo que es una obligación la que tenemos los pescadores de caminar en esa dirección, ¿no? Y las asociaciones de pescadores yo creo que deben aglutinar esfuerzos. En Inglaterra, en el Reino Unido, la Angling Trust ha unido intereses de todas las asociaciones de pescadores, algunas de ellas con más de 50.000 socios, como la Salmon and Trout Association, y están ejerciendo de lobby ante la administración para conseguir que la gestión del recurso pues se haga de una manera racional, en definitiva, ¿no? Y que se proteja la especie. Yo creo firmemente en la actividad de las asociaciones. Yo creo que si se salva el salmón, salvarse en España, pues será por lo que muevan asociaciones como el Esmerillón, las Mestas o las Tours de pesca, pero me temo que es demasiado tarde. Ya vamos, que no hay lugar para dudar mucho. O sea, o se tira todos juntos de lleno en una dirección o en fin, no es un poco... Bueno, Juan, yo estoy viendo ahí a este hombre decir, bueno, claramente que todos sabemos que en los países nórdicos, igual en Islandia, que en Escocia, que además se pescan con muerte. Hay muchos ríos que sí, se pescan muchos salmones con muerte. Incluso se pescan en la mar y se pescan en los ríos. No todo se pesca sin muerte. Yo tengo muchos amigos que van a pescar naturalmente. O sea que evidentemente. No, pero entonces vamos a poner de los dos lados. No vamos a hablar siempre que en los países nórdicos, que la mitad son ríos privados, que otros privados, que cada uno en su casa pone la mesa donde quiere. Y claro, si me conviene más vender la pesca sin muerte o en aquel tramo vender con muerte, pues se está haciendo, vamos a decir, a la gente de que efectivamente hay muchos sin muerte, pero hay con muerte. Y hay muchos ríos que se pescan con muerte y muchos salmones que hay que contar capturas a bastantes con muerte. Yo te voy a dar un dato. David, yo te voy a dar un dato si quieres. Es así, se están pescando muchos salmones con muerte. Yo tengo muchos amigos, un día los podemos traer aquí, que pescan con muerte. Evidentemente, nadie ha dicho lo contrario. Es que estamos hablando como que en los otros países no se pesca con muerte. Y que en Asturias ya no hubiera salmones. En Asturias lo primero que poner para saber lo que hay son contadores en los ríos. Exactamente. La gestión de ríos, es lo primero la que gestión por ríos es una necesidad. Que se pueda saber la pesca, los salmones que sube y tal. Entonces tendría los científicos datos. Nosotros, sin duda, este año, no sé por qué, sería por tiempo, por lo tal, estábamos también dispuestos a hacer otro muestreo, otro recuento de los salmones, porque bueno, el año pasado se vio la cantidad de salmones que teníamos en los pozos, que no se ven porque no pican, no pescan y tal, pero la cantidad de salmones que quedaron, pues ya hablaba antes de 250 salmones en un pozo, de contar, de muestreo y demás. Entonces, y claro, es que como si ya no hubiera salmones, no es así. Entonces, escucha, según al hilo de lo que dices tú, que estoy completamente de acuerdo en que haya que poner contadores, ¿tú no crees que, tal como está diciendo, antes de intentar poner unas medidas para curar al paciente, lo primero es ver su estado de salud? ¿No sería lo lógico poner unos contadores una vez que sepamos la población, saber qué medidas hay que tomar y ahora pararse? O sea, lo que no tiene sentido es, como no sabemos lo que hay, vamos a pescar más que nunca. O sea, primero, sepamos esto. Entonces aquí yo estoy viendo una cosa que suele suceder mucho en ecología y tal, ¿no? Y sobre todo con los biólogos. Es una cosa que siempre me llama la atención. O sea, yo, por ejemplo, si estoy enfermo, voy al médico. Y yo veo en el telediario que sale el que descubrió la vacuna contra tal. Y se confía en el científico para la medicina, ¿no? Nadie se le ocurrirá a un chamán ahora a ver que me curen por tal. En cambio, en el caso de los salmones, las producciones piscícolas, cinegéticas o lo que sea, los profesionales que nos dedicamos a esto, que somos los biólogos, o sea, en vez de confiar en lo que decimos en nuestros estudios, se menosprecia por parte de la administración muchas veces nuestro trabajo, y en vez de acudir al médico, que nosotros somos el médico de eso, el que decimos, a ver, la situación está así, nuestros estudios son
como si no existieran. Cuando hay un volumen de trabajos científicos sobre la situación del salmón, sobre efectos de repoblaciones, que están a disposición de todo el mundo que los quiera ver, que no se tiene en cuenta. Date cuenta que en el Consejo de Pesca había una persona o dos de la universidad que acabaron yéndose porque aquello era un caos, y la mayoría eran pescadores, y los pescadores eran los que tomaban la decisión de lo que había que hacer. Estoy de acuerdo que tengan que participar en la gestión, por supuesto, pero que no se tenga en cuenta cuando en todos los países se tiene en cuenta la opinión de los científicos, y no solo eso, sino que, por eso te decía antes que a mí me gustaría que hubiera estado aquí un representante de la Administración. El actual viceconsejero de la Administración, directamente en prensa, menospreció e insultó a un científico que simplemente expuso sus resultados. Dijo sencillamente que a ver si nos daban una subvención, tengo la carta aquí por si queréis verla, y es el actual viceconsejero. A mí me gustaría que hubiera estado aquí para preguntarle si realmente es su opinión, que somos unos parásitos, que nos dan cobijo a las universidades, que a ver si nos dan una subvención, que estudiemos un poco más. Eso lo dijo el actual viceconsejero, que me hubiera gustado tener aquí, por supuesto, o en caso de algún representante, hay que preguntarle. Creo que Orri Vigfusson, el presidente de la NASF, que es un personaje internacionalmente conocido, escribió una carta, confírmanoslo si es así, al presidente del Principado, pues preocupado con esta situación, ¿no? Exactamente, así fue. En octubre contactó con nosotros el consejero. Por problemas de agenda del presidente no se pudo celebrar la reunión cuando estaba prevista, y luego hemos vuelto a contactar con ellos, y hasta ahora estamos a la espera de que nos convoquen para mantener una reunión y manifestarle evidentemente nuestra frontal oposición a la normativa, ¿no? Sí. No hemos hablado, y se nos termina el tiempo ya, parece mentira, pero ha pasado una hora casi, de repoblaciones. Sé que en el proyecto electoral, me comentabas tú, David, del partido FAC, del Foro, pues parte del esfuerzo para tener salmón estaba en las repoblaciones. ¿Qué pensáis, qué piensa el Esmerillón en torno a esto? Soy tan creyente en las repoblaciones, así que en contra siempre de los científicos en este caso, porque llevo muchos años con ellos. Saben la universidad que tiene nuestra piscifactoría, si no lo sabe él, se lo doy a disposición. Hacen estudios en nuestras, tienen ahí su trucha, tienen todo, están haciendo los trabajos, están libremente, estamos trabajando con ellos y estamos a favor. Pero claro, cuando nos dice, yo oigo, y que no vale la repoblación, que la repoblación es, siempre hablando autóctona, repoblación con salmones de allí, me parece pues que no puedo creerlo, cuando en el río de Avalle, donde sale el riego puramente de Avalle al que desemboca justamente en Tempranas, en el Coto Tempranas, pues cada vez que en noviembre o diciembre hay una puntina de agua, donde es un vaso de agua, el reguero, se llena con cientos de salmones para subir a la piscifactoría donde nacieron. Vamos, que me digan que no vale la repoblación, yo creo que se pongan a estudiar ahí y que miren los salmones a ver por qué suben para su casa. Que después digan que los salmones no valen, muy bien, pero que vayan allí en noviembre y en diciembre, miráis a ver si la repoblación vale. El último salmón que saqué yo el año pasado estaba marcado, y se marca nada, ínfimo, nada, no se marca nada. Y se salen unos cuantos marcados. Es una vergüenza. ¿De dónde vienen y por qué? Vamos, la repoblación vale y siempre valió. Javier Loring es el patriarca de la repoblación. Javier Loring, si Javier Loring hoy, siempre lo dije el día de su muerte en los periódicos, y sigo diciendo que gracias a Javier Loring, con las repoblaciones y con aquello que hizo cuando ya esto... Lo del 2009 ya había pasado anteriormente, aunque no tan fuerte, pero de salir 100 salmones en el Sella, 100 salmones, ya salieron hace muchos años. Esto ya pasó hace muchísimos años. El año que fui yo a la mili salieron 90. A lo mejor no habías nacido vosotros, 90, y seguro que ya estaba. Entonces, Javier Loring 55 años. Fue el impulsor de traer hueva, de repoblar, que a lo mejor estaba bien o mal, pero... Los salmones de Asturias... Estaba mal. Bien o mal, pero los salmones... Probablemente no había nada. Si Javier prácticamente no llega a meter la mano cuando la asturiana, que en ese momento también era delegado yo de la asturiana, que ahí fue cuando esto, no habría salmones, porque es que estaba bajo mínimos. No como en el 9, bajo mínimos. No, pero se pasa en el Canero. Puede dar. El Esba era un río sin salmones. Hay que mirar eso también atrás. Yo voy a hablar con datos. Yo viví esa repoblación. En el Esba Canero no había salmones, pero es que ninguno. Entonces, cuando se empezaron a traer huevas y eran de infiesto,
Galatea, que era Guayar, el ingeniero jefe bueno, ya del principal, no me acuerdo cómo se llama, de Montes se llamaba, me parece. Y había el guardamayor que era Galatea, que era bueno, muy aficionado a la pesca, y se decidió repoblar el ESMA. Que no había. Y el ESMA, a los 10 años, hubo un año que dio 800 salmones. Claro. Luego, eran repoblados. ¿Qué opina la comunidad científica? Que a mí me interesa y lo desconozco. Vamos sobre la repoblación. Un pelín de tiempo para dar unos datos, nada más. Las tasas de retorno de animales de alimentos repoblados están estimadas en el 1%. No solo en Asturias, sino en el resto de países. Tú me comentabas antes... 0,1 del 0,1%. 0,1% es mucho. En el 2010. 0,1% de los animales. De cada 1000 Entonces ahora vamos al vuelve caso. Los salmones son muy capaces de recolonizar ríos sin falta de repoblaciones. Una prueba la tenéis en Asturias con el río Trubia. ¿Qué pasó en el río Trubia? El río Trubia, antes de la presa del Machón, que retiraron este año y no valió para nada, como veréis más tarde, pues la escala del Furacón estaba bloqueada. Cuando se abrió la escala empezaron a subir salmones. En el año 2006 había más de 50 parejas de salmones desovando en el Trubia, sin que se hubiera soltado ni un solo salmón. Volvieron solos, sin repoblar. ¿Qué pasó este año? Este año en la presa del Furacón se puso una rejilla en la escala y se capturaron absolutamente todos los salmones que subieron al río y se llevaron a la piscifactoría de las Mestas de Narcea. No, o sea, todos no, porque este año no fui yo. Bueno, yo este año me recorrí el río Trubia el año pasado, desde octubre hasta enero, y no vimos ni una sola pareja. Vimos dos salmones sueltos que habían llegado tarde y una pareja. El año pasado he participado yo en la captura de los salmones en la El año pasado sí, pero es que este año había un cupo. ¿Qué pasó este año? Este año se dijo, por ley, antes ya sabía una cifra de animales que se iban a capturar. Se van a capturar tantos machos, tantas hembras. Y no se quitó la reja hasta el día 25 de diciembre. No subió ni un solo salmón. Pero ahora más, vamos a hablar de los problemas de repoblaciones, científicamente, los datos. O sea, repoblaciones, primero, la tasa de retorno son ínfimas, habría que ver luego el coste real en dinero de aplicar esas medidas, pero aparte es que la comunidad científica tiene una cosa muy clara, que es que la mejor repoblación es la que no funciona. ¿Por qué? Tiene problemas genéticos. Estamos hablando de que se van a soltar millones de alevines de 40 individuos. ¿Qué pasa? La variabilidad genética se está reduciendo. Estamos soltando muchos peces de pocos padres. Eso en primer lugar. Una erosión genética que se aumenta si a la vez que estamos repoblando estamos sacando reproductores del río. Eso doblemente. Luego, ¿qué pasa? Es una reproducción, es una cría en cautividad. La cría en cautividad, y hay cientos de estudios, aunque sea de unos pocos meses en la piscifactoría. Primero, los animales pierden el instinto antidepredador en una generación parte y en dos generaciones casi absolutamente. Cambian los ritmos circadianos, o sea, ya no comen a las mismas horas, son más sensibles a la depredación. Y una cosa muy importante, por ejemplo, vosotros cuando hacéis una suelta de alevines, vais al río y soltáis, ¿basándose en qué criterio? En que no veis muchos salmones en ese tramo, en que te parece que hay pocos, que hay muchos. O sea, tú cuando estás soltando salmones en el río procedentes de repoblación, aparte de todos estos efectos, estás perturbando a la población nativa. La población de salmones en el río tiene, o sea, lo que se denomina una capacidad de carga. Cada tramo de río tiene un determinado número de individuos que mediante luchas territoriales o lo que sea se establecen, por la cantidad de alimento, por el espacio, por lo que sea. Yo de repente estoy soltando miles de individuos ahí, procedentes de repoblación, que van a competir con los salmones salvajes y van a tener un efecto negativo sobre las poblaciones. O sea, que ahora, pero ya te digo, es que no es un estudio, son cientos de estudios que critican las repoblaciones, y que se esté repoblando y quitando a la vez reproductores que potencialmente podrían reproducir en otros países que se hacen, en otros países más desarrollados. Se están abandonando las políticas de repoblación en la mayoría de los sitios. Una cosa es que se podría ser respetable, por ejemplo, capturar en un río que a lo mejor no haya ningún pez e intentar una campaña de repoblación podría ser más o menos asumible. Pero con un río que todavía tenemos salmones reproductores que suelen reproducirse, que no los dejemos hacerlo como hicieron toda la vida, es absurdo. Que me hables de estiajes, el estiaje, las riadas y todo eso es un fenómeno natural. Un fenómeno natural que contribuye a que haya una mortalidad natural, una selección natural yo te hago en el río. Una incidencia en el Narcea, con las subidas y bajadas del embalse, la mitad de las repoblaciones naturales quedan en seco. Visto encima de las mestas, y no será problema de que los cauces están mal, de que hay que mejorar el hábitat. Lo que no tiene sentido es plantear un problema de reintroducción
cuando los problemas reales que causaron, o sea, porque lo que estamos todos de acuerdo aquí, me imagino, es que la mayoría de los ríos están hechos una porquería. Totalmente de acuerdo. O sea, entonces, Antón, lo que no tiene sentido es que yo, antes de restaurar y arreglar el problema que ocasiona eso en parte, que es pues cauces deteriorados, que no haya vegetación de ribera, que los frezaderos estén destrozados porque no hay vegetación que sostenga eso, antes de solucionar el problema estemos soltando bichos a la muerte directamente, primero habrá que solucionar eso y luego ya veremos lo que pasa. No va a ser fácil, desde luego. No va a ser fácil, lo de los ríos no va a ser fácil porque va ligado al desarrollo y una eso cosa, es una puntualización. Rapidísimo, porque se nos acaba el tiempo. Ya que está esta ley, yo hago una propuesta al Principado de Asturias ya. No, es que os voy a preguntar ahora una última pregunta, que vas a tener una opción. Imaginaos que sois Francisco Álvarez Cascos cada uno, o bueno, el presidente del Principado. No, quiero preguntaros cómo veis el futuro del salmón y qué medidas tomaríais si fueseis responsables del Principado. Vamos a empezar con Mauricio. ¿Cómo es el futuro del salmón y qué medidas tomarías? El futuro del salmón, evidentemente, no lo puedo ver con optimismo. Y menos con las medidas que se han adoptado. Las medidas que yo tomaría serían muy simples. Dotar al río de la protección que merece, es decir, que el acceso al recurso sea ordenado y en condiciones de igualdad para todos los pescadores, suprimir las zonas libres, en definitiva, e imponer la pesca sin muerte. Con esas dos medidas, yo creo que indudablemente las poblaciones de salmón de Asturias se verían beneficiadas de una manera evidente. Y voy a dar un dato que creo que es interesante. El río Sela, en Islandia, es el río modelo de la NASF. Sin repoblaciones, ha conseguido triplicar el número de capturas en una década. Ha pasado de 700 a final de los 90 a 2.100 a final del 2011. Es decir, se pueden hacer cosas en la línea que proponemos. Muy bien. No pescar sin muerte y proteger el río. Muchas gracias, Mauricio. David. Pues yo el futuro lo veo muy negrísimo. O sea, pero lo que decía antes, estamos aquí hablando de pescar una especie en peligro de extinción. O sea, yo, si fuera Francisco Álvarez Cascos, pues derogaría la ley inmediatamente. Sé que no lo va a hacer, pero entonces por eso me gustaría lanzar una propuesta al aire. O sea, ya que tenemos estas medidas, ¿por qué no nos planteamos, o por qué no se plantea, por ejemplo, dejar un río, por ejemplo el Trubia, que no tiene mucha tradición pesquera, vamos a quitar la reja del furacón, vamos a dejar que los peces suban, no vamos a tocar ese río, a vedarlo y a ver qué pasa? O sea, ¿qué pasaría si un río que no tocamos, que no repoblamos y que no pescamos y al que dejamos acceder los reproductores, se recupera o no? O sea, es una propuesta que no creo que cueste mucho. No creo que haya mucha gente que vaya a pescar al Trubia. Es un río que se empezó a pescar hace 4 o 5 años y que podría ser un laboratorio natural perfecto. O sea, este año era la oportunidad perfecta. Había 60 individuos, 60 parejas desobando. Dejémoslo subir. ¿Qué pasará? A lo mejor me estoy confundiendo, pero démosles la oportunidad. Es así de sencillo. Muchas gracias, David. Ángel. Yo opino que esta ley es contra natura, totalmente. Yo creo que con la que teníamos antes, o sea, hasta el año hasta este año que vamos a empezar a pescar, no era muy rígida, se podía ir a pescar, todo el mundo podía disfrutar, y yo creo que con esta acabamos con los salmones. Acabamos con los salmones porque hoy hay unas técnicas que sí, gafas polarizadas, que se ven, se están poniendo el cebo delante de la boca. O sea, los salmones, la mayoría de los salmones se les hace picar. No es que quieran ellos picar, se los obliga a picar. Estoy de acuerdo contigo, que la técnica ha mejorado hasta extremo. Y claro, como sigamos en esta coyuntura, pues yo creo que el futuro es negro. Ya lo dije, que mis nietos no van a pescar salmones. ¿Qué harías si fueses el presidente del Principado? Yo dejaría zonas sin pescar en todos los ríos, pero sin pescar, para que los reproductores quedaran ahí, pero luego vigilar esas repoblaciones, a pesar de que los frezaderos están todos destrozados, y más en el río Narcea, o sea, con los altibajos del río de la presa, que te sube 3 metros, 2 metros, 6 metros, 2 metros, 3 metros. Mejorar los ríos, evidentemente, eso creo que estamos de acuerdo todos en que... Está desomando un salmón con agua grande, o sea, agua, y eso que este año no hay agua. Este año no hay agua. O sea, los frezaderos tienen que estar bien porque yo creo que no han soltado ni una vez. O sea, donde han frezado se ha logrado.
pero otros años yo los he visto. O sea, ir un día y donde estaban los salmones, al aire, o sea, al sol. Ángel, que nos pasamos mucho, Ángel. Le toca el turno a Antón. Muchas gracias. Nada. Bueno, yo sí... ¿Cómo ves el futuro y qué harías? El futuro de los salmones, como lo vi tan negro hace muchos años, seguro que... Yo también lo vi. Sí. Ángel lo vio, se recuperó pescando normalmente. No discrepo totalmente con David. Sí, afirmo que los ríos están hechos un desastre. Y bueno, pues la erosión, que no se dejaran áridos, que no sé qué, frezaderos, tal. De acuerdo, ahí estoy totalmente de acuerdo, que hay que meter mano en lo que es la mejora de los ríos. Pero otra manera, en lo de los salmones, discrepo totalmente. Yo dejaría una normativa de pesca a mosca, siempre con muerte, como pedimos, y así salió este año, ¿no? Y bueno, el tema del salmón lo veo mucho mejor que estuvo hace unos cuantos años, mucho mejor, y estamos hablando que el tema del salmón, no, es que si vamos a hablar, yo hablo siempre del Sella, que a lo mejor tenemos algo más de... Sé breve, por favor, Antón. ¿sí? Sé breve, no, sí, no te alarguemos. hablando que, bueno, la normativa no nos parece mal, si bajamos algo más de lo que se de lo que dejaban, pedimos restringir algo más. Por ejemplo, hay 5 cotos sin muerte, 5 cotos de mosca que se va a pescar todo el año y tal, pero vamos, desde luego, el salmón, ahora mismo con los salmones que hubo, el 10 y el 11, por lo menos hablo de estadística de río, no de muerte, de pesca, lo veo normal, y vi muchos años, hace años, mucho peores que estos, y no pasó absolutamente nada. Creo que bueno, pues que yo no veo el futuro tan negro como lo ven todos los demás, ¿no? Y la normativa, pues bueno, es una normativa que es mejorable a lo mejor, pero vamos, estamos totalmente de acuerdo con ella. Perfecto, muchas gracias. Antón, vamos a terminar ya el programa de hoy. Yo la conclusión muy breve que saco, lo que nos ha impulsado a hacer este programa es, bueno, pues este decreto de orden de vedas del Principado de Asturias, novedoso y duro, digámoslo así. El borrador primero era mucho más duro, y la conclusión que saco es que ese borrador no defendía los intereses de nadie, no era demandado por ningún colectivo pescador, porque por lo que me ha enseñado hoy Antón, pues el Esmerillón también ha propuesto medidas mucho más conservacionistas que las que estimaba ese primer borrador. Entonces, ¿a quién representaba ese borrador? ¿Quién demandaba esas cosas? Escribía, pues no sé a quién. Se le habrá ocurrido al propio presidente, me imagino, y en fin, no ha sido apoyado por prácticamente nada. Muchísimas gracias a todos por venir, por lo que os ha costado estar aquí. Muchísimas gracias a los espectadores por su atención. Confiamos haber aclarado un poco más este tema tan interesante, tan apasionante, que es el del rey de los ríos, el salmón. Hasta muy pronto.